Eso fue una pausa larga. Necesitábamos parar, pensar, sentir, hablar acerca de estas cosas esta mañana. No parece que traigan reacciones a un nivel normal donde te acostumbras a sentirlos, pero tienes emociones y cosas que reaccionan en todos los planos que tienen miedo de estar ahí. Así que hay un pensamiento que da miedo y tienes que manejarlo. Tu ego tiene habilidades sobrenaturales de las que tu conciencia es capaz. Colectivamente, esta resistencia, a pesar que no íbamos a ser tan emocionales, independientemente de lo que eres capaz de buscar en tu humano aparente, hay cosas que ignoras y colectivamente esta resistencia nos causa, no estamos en una habitación mayor porque estaba ya ocupada. Más allá de cuando damos información acerca del ego que tú no percibes con tu mente intelectual, es la tercera vez que ocurre esto. Ves tus emociones, ves tus pensamientos y te manejas con ellos, pero hay cosas de las que no eres consciente. Has de tener una percepción sobrenatural para ver las reacciones naturales del ego a nivel de la vida, a nivel de la carne y luego a nivel de causalidad. El ego tiene un alma, mucho más allá de lo que es un humano. El alma no piensa en términos de sufrimiento hacia otros. No hay aparentemente mucho nivel de arrogancia a nivel de la causalidad, pero tenemos ego a ese nivel y estamos hablando de ego a ese nivel y no lo percibimos a nivel de la comprensión intelectual, así que reaccionamos de una forma sobrenatural y manifestamos: estoy teniendo problemas con esto, problemas con otro. Y aquí está Adi, por ejemplo, que dice: habían cosas que tenía en mi bolsillo, pero ahora ya no están. Tenía la llave del hotel y luego ya no estaba ahí. Hay una resistencia del ego de no querer. Esta sabiduría hace que las cosas desaparezcan. Incluso parte de su ropa, parte de su equipaje ya no están ahí. Lo mismo ocurrió con mi cinturón. Tenía un cinturón que ya no tengo. Un cinturón que me aseguré de poner en un sitio específico en mi equipaje. Hay un par de pantalones con los que necesito tener un cinturón porque he perdido peso, pero cuando volví a abrir el equipaje, en el momento en el que me iba a poner estos pantalones, el cinturón no estaba ahí. Es un símbolo para mí. Bueno, y lo fácil del ego será: sabes cómo tienes que mantenerte los pantalones puestos, ¿verdad? Pero no tiene que ver con eso. Son los lugares. Tengo una reacción emocional humana hacia permanecer enfocado, permanecer junto, y eso causó una reacción. Lo vi de alguna forma. Necesitaba ir más profundamente a un asunto que tenía que ver con el coraje, con hacer mi trabajo. A veces me siento desafiado y necesito un espaldarazo, de ánimo en la espalda, y nunca lo he tenido. Claro que hay drama ahí. Cuando integré eso, a un nivel, fui a una tienda y me compré un cinturón. Pero metafóricamente lo que obtuve fue un espaldarazo en la espalda de ánimo,
Y lo que fui consciente es de que íbamos a hablar exactamente de eso. Y por eso me faltaba el cinturón. What if, instead of having to mechanically go faster in space, y si en vez de las referencias tienen que ver con ir más rápidamente en el espacio-tiempo, ¿por qué no podemos acelerarnos a nosotros mismos a nivel local, en el movimiento local? Acelerarnos para que mecánicamente, de manera localizada, no parezca que estés usando tu relatividad. No necesitas ir a la velocidad de la luz para disminuir el tiempo. Simplemente disminuye lo que es la esfera, el movimiento de la esfera, si la has cargado con ese poder. Si meditas y contemplas lo suficientemente, la insubstancialidad de lo que parece que es sustancial, la fijación de la ilusión de la materia. Si tomas el tiempo para disolver eso, puedes comenzar a actuar libre en la naturaleza. Vas a tener todas las fuerzas de la naturaleza ahí contenidas. Así que cuando quiera que no estés específicamente en esta experiencia de Brahma Shakti, cuando no eres consciente de manifestar o alterar la realidad, tienes mucha naturaleza que está haciendo que se manifiesten situaciones. Así que, no estando de acuerdo con esta idea de que todo es una ilusión, yo no estoy de acuerdo con eso. El Buda Sakyamuni no dijo esto. El Buda dijo, todo lo que tú percibes es una ilusión. Nunca dijo que no existía la ilusión. Incluso amonestó a sus sacerdotes que contemplaban la inexistencia del mundo, percibiendo que todo lo manifestado no era real. Y les dijo, este es mi pasaje favorito del Mahaparinirvana Sutra, es un sutra que está traducido en una lengua, en varias lenguas en el mundo, y fue las últimas enseñanzas del Buda. Y como editor, así es como gano. Así es como gano mi dinero actualmente. No lo hago a través de exprimir a mis estudiantes con su dinero para que me sostengan, sino que soy el editor de aquel que tiene la versión inglesa de esas enseñanzas. Porque Buda quería encontrar a alguien que pudiera manejar estas enseñanzas. Porque en esta publicación el Buda amonestaba a sus sacerdotes. No hay ninguna cosa que confirme que todo es una ilusión, irreal, no manifestado, intangible, que todo es un sueño y que todo es un relámpago de luz y que no hay nada concreto y que todo esto es una ilusión. Has estado contemplando esta tanto tiempo que actualmente estás saliéndote de la realidad. Y estás haciendo todo lo opuesto que quiero que hagas. Así que ahora te digo que no contemples la impermanencia de todo. Porque lo primero que enseñó fue la impermanencia de las cosas. Así que la gente fue a la impermanencia hasta un punto en el que nada permanece verdaderamente, hasta reaccionar no queriendo que nada permanezca. Y luego dijo, bueno, ahora has contemplado la impermanencia para que puedas soltar los apegos y has ido tan lejos que incluso niegas que hay algo permanente. Así que ahora vas a contemplar lo eterno. Así que no contemples. Después de que has terminado todo el proceso del desapego del ego, dejas de contemplar lo impermanente y empiezas a contemplar lo que es eterno.
Contemplas lo que es puro. Así que hay algo que verdaderamente es valioso. Es valioso, está incorporado en la naturaleza del Buda. Así que dijo, en vez de estar siempre contemplado la naturaleza humana, quiero que contemples lo eterno. No contemples que todo es una ilusión, sino contempla la verdadera naturaleza del ser que es real. Has estado contemplando la impermanencia, la falta de valor. Has estado contemplando la ausencia del ser, de lo indefinido, indefinido estado de ser y del mundo de la ilusión. Ahora quiero que contemples lo que es eterno, puro, lleno de bendición y real. Y descubrirás las tres joyas. Cada vez que has estado contemplando, hay una parte de las palabras de Buda ahí y una parte de mi sabiduría. Así que podrás encontrarlo si buscas el Mahaparinirvana Sutra. Hay una frase sobre la que hago énfasis. Puedes experimentar realidad porque existe la realidad. Así que todo lo que tú percibes es una ilusión. Y cuando intentamos enseñarte acerca de esta ilusión, lo primero es enseñarte acerca de la percepción inapropiada que tienes. Y una vez te liberas de eso, entonces se te puede contar la percepción apropiada, que es la no percepción. En la no acción parece que hay una acción y no la hay. Y en la no percepción parece que hay una percepción, pero no la hay. Hay un estado de conciencia. Lo que percibes no es real, pero aquello de lo que eres consciente es real. ¿Contemplas eso? Pero aquello de lo que eres consciente está constantemente en conflicto con lo que tú percibes. Porque lo que percibes es que eres grosero en la naturaleza hecho de materia, con límites físicos en un mundo mecánico. Eso es lo que tú percibes. Todos tus sentidos creen tu mente, te lo dicen. Y aquello de lo que eres consciente cuando haces meditación es el estado no manifestado, el potencial no limitado, saberte unidad, saberte como Dios, consciente de la verdad, de una realidad verdadera. Y eso es un pasaje en el Mahaparinirvana Sutra que habla acerca de qué es el verdadero ser y qué es lo real, opuesto al no ser y la ilusión. En este libro, el Buda se dirige a Brahma como se podría dirigir a cualquier otro. Y a veces habla con Dios como si fuera una persona. Y claro, en el resto de todas sus enseñanzas dice que el Dios al que tú rezas no existe. Así que la gente dice Dios no existe. No, el Dios al que tú rezas no existe. Es la forma conceptual que tú tienes de Dios, lo que no existe. Si te digo que hay un Dios, vas a tener un concepto de lo que es Dios, con lo cual no vas a llegar a la verdad. Así que en relación a Dios, el Buda dijo, si te digo que hay un Dios, vas a tener un concepto de ello. Así que no te voy a decir que hay un Dios. Si te digo que no hay Dios, también tendrás un concepto de realidad donde no existe un Dios. Si te digo que no hay ausencia de Dios, no vas a tener ninguna concepto. Así que no voy a hablar de nada de esto. Porque quiero que manejes esa inseguridad.
sin saber intelectualmente, porque la gente va a un estado de control. Así que el Buda, Tathagata, le llamaban así, dijo, bueno, pues había una persona que dijo, bueno, voy a dejar de aprender contigo porque eres un mal profesor. Ah, vale. Dijo, muy bien. Que aquella cosa que te pregunté, todo lo que yo te pregunté que querías saber, quería saber si tenía alma o no, te quería saber si me reencarnaba o no, quería saber acerca de la reencarnación o no, si había un Dios, y el Buda dijo, he estado respondiendo a todas estas preguntas todo el rato, porque desde tu punto de vista tú tienes cuestiones objetivas donde lo que quieres son respuestas objetivas claras. Pero no te enseño acerca de las preguntas, sino lo que te enseño es que esas preguntas radican en el hecho de que eres inseguro y que eso te hace sufrir. Te he estado enseñando a liberarte de ese sufrimiento existencial de no saber qué es lo que va a ocurrir. Cuando sanes este sufrimiento existencial basado en la inseguridad de lo que va a ocurrir o no, y luego, por diversión, vamos a jugar y te voy a hablar acerca de la reencarnación, del alma, pero antes de enseñarte esto, tengo que decirte que te enseño, que preguntas estas cosas por miedo de dejar existir. Y mi objetivo es que tú puedas resolver ese miedo a dejar de existir. Porque como ego tenemos miedo de existir y tenemos miedo de dejar de existir a la misma vez. Y eso es un conflicto. Porque tenemos miedo de lo que va a ocurrir, tenemos miedo de la vida, tenemos miedo de dejar de existir. Es un miedo fundamental de morir. Así que esta es la introducción a un nuevo capítulo. Fe. Control. Control versus fe. Fe versus control. El control no es sencillamente un patrón intelectual o mental, un sistema mental que intenta agarrarse a la montaña rusa de la vida. El control es cada parte de nosotros que intenta hacer cualquier cosa sin conciencia. Por eso enseñamos que aquello que hagas, hazlo con Dios. Control es cada parte de nosotros que intenta tener lo que quiere, que se esfuerza para que ocurra. Pero claro, y si no te esfuerzas para lo que quieres que ocurra, no va a ocurrir, así que estás liado. Control es un estado de ser. Puedes hacer una acción y estar en estado de control, o puedes hacer la misma acción en estado de fe. El control te va a asegurar que sufras porque estás intentando adquirir algo desde el miedo de no tenerlo. Y cuando actúas con la fe, haces algo, hay un objetivo ahí y está bien. Lo haces desde la óptica del placer, de ir más allá. Cada parte de ti está en control hasta que lo integras y te liberas de ello, porque este control está aferrándose a tu realidad, aferrándote a las negaciones. Estas reacciones que tenemos tienen que ver
con todo en nosotros, incluso en lugares que desconocemos, con los que nos estamos aferrando a esta realidad para no sentir miedo o vergüenza o demasiado orgullosos. Y tenemos tanto miedo de sufrir que nos aferramos tanto. El corazón no lo hace, la mente tampoco. Cuando hacemos integración, tienes niveles atómicos que hacen exactamente lo mismo. Hacen lo mismo que a nivel de los más elevados niveles de conciencia hasta los más profundos niveles de conciencia. Proteínas, moléculas, células, a todos los niveles. ¿Sabes? La realidad donde utilizas el zoom dentro y fuera, tenemos estos reflejos. Se está aferrando a la desesperación, al miedo de caerse en el vacío. Tenemos tanto miedo de perderlo y salir de la realidad y de dejar de existir como ego. Hay tanto control en nosotros que si intentas identificarlo observándolo, si intentas identificarlo intentando cómo tu mente controla, te vas a equivocar. Porque sabes que somos humanos, vas a un estado de control mientras discutes con alguien, manejando el dinero. Sabes cómo controlas humanamente, cómo experimentas humanamente el control, pero tiene un saber diferente, un sabor diferente cuando está hecho de fuerza vital. Tiene que ver con anhelar, con querer. Es tan diferente cuando está hecho de causalidad o sabiduría. Hay control en todos los niveles, hasta el cuarto nivel, hasta la conciencia. Hay diversos tipos de control. Y cuanto más control tenemos, menos fe tenemos. Lo que hace es un estado de fe. Tendrá muchas más posibilidades de que ocurra. Pero la mayor parte del tiempo no va a ocurrir de la manera en que tú quieres, porque de la manera en la que tú quieres que las cosas ocurran es el control. Así que eso es una actitud un poco compleja. Intento enseñarte manifestación. Puedes leer tanto acerca de manifestación, hay mucha información acerca de cómo crear y cómo manifestar. Y cuanto más leas acerca de ello, más técnico te vuelves. Cuanto más leas, vas a un estado más profundo de control. Todo este asunto de la ley de atracción y este tipo de cosas de la nueva era es tan arrogantemente egocéntrico, tan humano, de cómo un ego limitado pretende realizarse como Dios. Y entonces se llena de aparatos, sistemas computarizados. Estamos en el control. Porque no sabes cómo enfocarte en lo que tú quieres. Solamente sabes cómo tener miedo de no tener lo que anhelas. Enfocarte en lo que quieres y enfocarte en ser libre de del miedo a no tenerlo son dos cosas totalmente diferentes. Estás convencido de que eres apropiado enfocándote en lo que tú quieres, pero no lo eres. Estás reforzando el patrón de control. Y hay un equilibrio en la naturaleza. A mayor nivel de control que tienes un menor nivel de fe. Podríamos decir este caso, la fe es en qué grado fluye tu alma en la naturaleza.
Cuanto más sistema de control, incluso a nivel de alma, tienen lugar, menos divinidad penetra. Así que no eres conscientemente, estás repensando divinamente la realidad, sino que te estás saliendo de ello, haciendo un enorme esfuerzo con tanto poder. Y ese control te mantiene atado en el interior y te previene de tener esa experiencia de Brahma Shakti, ese Brahma Shakti haciendo el amor tan profundamente en el interior, que es el Kundalini. Eso se cierra a través del control. El control es algo más de lo que percibes cuando empiezas a integrar. Parece la misma cosa. Cuando piensas en soltar el sabor de ello, y en algún punto ella tuvo una experiencia y lo miró todo y mentalmente no veía nada. A otro nivel seguía ocurriendo la actitud de control desde su percepción, y me gustó que lo compartiera porque me permite hablar de ello. Ese control está ocurriendo fuera de la escala de tu percepción, así que necesitas aprender a integrar cosas que no percibes, y funciona. De la misma manera en la que haces meditación Siddhi y no percibes con tus sentidos, pero eres consciente, porque hay una revelación de lo que está ocurriendo. De la misma manera que estás haciendo esto, respira, intenta enfocarte aquí. Puedo ver todos vuestros egos intentando evitar esta sabiduría. Hay una manera sobrenatural de saber qué es lo que es la conciencia pura, enfocándote, prestando atención a algo más allá de la capacidad de tus sentidos, de la misma manera que puedes transmigrar en tu propio ego a nivel de la carne. Intento también percibir más allá de tus sentidos. Percibir el ego a nivel de sabiduría o causalidad, vas a necesitar fenómenos sobrenaturales, vas a necesitar revelación, contemplación, porque no hay ninguna manera de que tu mente intelectual llegue a alguna información que esté más allá. Y tu mente intelectual tiene una concepción demasiado dura de lo que es la realidad física. Y tu intelecto no es capaz de alcanzar lo que es la realidad de la fisicalidad. Así que por encima del sexto plano no tenemos suficientes herramientas para verlo. Tienes que contemplar y permitir que la naturaleza se revele a sí misma despacio. En algún punto dice, siento que en algún punto en mis células, en mis átomos o mi código genético hay algo que está intentando aferrarse a ello. Y tengo miedo de soltarme y perderme para siempre. ¿Hay algún sitio en el que ocurre esto? Intenta encontrarlo. Y sueltas el control físicamente en el mundo mecánico, vas a ir a trabajar, vas a ir a buscar un trabajo, vas a ir a una fiesta, vas a beber, vas a hacer exactamente lo mismo que siempre has hecho con el control, pero puedes hacerlo sin el control. When I was younger, I could go great lengths of time without eating. And people would freak out around me and can't handle their energy, so I kind of tuned it down. Okay? Made sure I could eat a lot and enjoy and become very human, arrogant. I was always arrogant anyway. We remember last week's teaching. Siempre fui muy arrogante, de todas maneras. ¿Te acuerdas de la enseñanza de la semana pasada? Lo que permanece es que solamente
por gran cantidad de tiempo a través de la determinación, de la contemplación de lo que verdaderamente somos, a través de la meditación del vacío, como la que hicimos antes de la comida, ir a Abu, a nada, mirando lo que se resiste de ir ahí, volver, mirando qué es lo que nos previene de volver, qué se resiste, todo esto es control. Simplemente nos aferramos fuertemente y estamos atascados en el control. ¿Qué es esto? Egocentrismo. Disminuye tu control haciendo integración más allá de tu percepción del ego. Ve a hacerla, el proceso de integración, más allá de la información que te provee el ego en sí mismo. Haz meditación, Abu. Tienes que hacer observación exhaustiva. Tienes que observar algo, permanecer un tiempo meditando, contemplándolo y dejar que se revele a sí mismo. Empiezas con las 21 máscaras del ego hasta que tengas maestría sobre esto y que seas muy preciso con eso. Integrar algo a nivel físico o a nivel del alma será tan difícil porque están tan lejos uno del otro. Muy denso a nivel físico, muy sutil a nivel del alma, para que puedas alcanzarlo. Y cuando te enseño esto, a meditar sobre Vishnu y Brahma y Dios, empiezas a percibir esta parte de ti que simplemente existe como el creador, donde absolutamente no hay ningún control, porque no hay miedo de desaparecer, porque todo lo que hace Dios desde el plano unificado es manifestado de una manera muy universal. Lo que hacemos es controlar, porque somos egocéntricos, tenemos miedo de no obtener lo que queremos y verdaderamente queremos hacerlo de una manera muy egocéntrica. Voy a hacerlo a mi manera, yo solo. Y acabamos liándola al final. Incluso la gente con mucha fe que van profundamente a su interior comienzan a tener habilidades sobrenaturales y empiezan a tener su parte de ego más denso y más leve, más ligero que la mente. Denso es a nivel de la carne, de átomos, y más ligero a nivel de sabiduría, conciencia, alma. Hay un ego. Y cuando va a la causalidad y se relaciona con el karma, bueno, entonces ya empieza a tener una experiencia de control sobre Dios. Es mucho más allá, es muy sutil. Ya lo encontrarás, ya llegarás a ello si practicas. Respira. Así que la humildad requerida para admitir que lo que verdaderamente tienes que resolver no tienes ni idea de lo que es y todavía vas a enfocarte en resolverlo. Acepta que la naturaleza fundamental de lo que eres como ego individual es tan sutil que tus sentidos en tu mente están más allá de tu visión de lo que percibes. Así que necesitas intervención sobrenatural para hacerlo. El intelecto se pregunta, ¿cómo lo vas a saber? Con fe. Usa tu intuición. Tendrás la revelación de la información que no requiere a tus sentidos o a tu mente. A veces sabes cosas simplemente por intuición. Tus sentidos no te dieron información, tu mente no ha tenido que deducir nada para comprender nada. Lo vas a hacer. Vas a usar tu estado de ser sobrenatural para integrar aquello que no es sobrenatural.
Para ello, has de ser lo suficientemente humilde para soltar el control, para aprender cómo soltar el control. Es un sistema que tiene feedback sobre sí mismo. Tienes que tener fe para aprender a tener fe. ¿Cómo voy a hacer eso si no? Claro. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y al último que me preguntó, ¿qué piensas? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Yo dije, Dios. ¿Qué es lo que vino antes del huevo y la gallina? Fue Dios. Así es como ocurre en la naturaleza. Es una metáfora divertida. Tienes que pensar, ¿qué es lo que vino primero? ¿Fe para que puedas soltar el control o soltar el control para tener más fe? No, Dios llegó antes. Así que Dios tiene que llegar primero y eso será un desafío. Porque estamos construidos, fundados de forma egocéntrica. Así que, ¿qué es el ego en este patrón egocéntrico? Dios como uno, donde no hay separación, sabe a través de la conciencia perfecta que es el Señor de todas las cosas y que es la primera experiencia de todo y actúa desde ese lugar. Nos individualizamos cruzando el abismo entre el tercer y el cuarto plano, construimos un ego y a través de la experiencia localizada nos comportamos de esa manera. Soy el mejor, hemos desarrollado el control, hemos desarrollado el orgullo, manejo todo, todo es nuestro porque es lo que experimentamos antes de individualizarnos. Así que no somos malos por ser egocéntricos, estamos haciendo exactamente lo que teníamos que hacer porque hemos sido construidos con la sustancia de Dios. Así que tenemos la misma forma, estamos construidos desde la divinidad. La arrogancia del ego es cuando queremos que sea localizado. Yo resuelvo todo en el universo, todo el mundo se inclina ante mí. En el ego tenemos que recordar como uno, somos o estamos en la misma conciencia, solo hay una conciencia de Brahma. Así que como ego hemos de cuidar a todo aquello que está aquí. Así que hazte cargo de otros. Haz algo para lo que el otro se beneficie en vez de por lo que te puede beneficiar a ti. Haz algo para que los demás compartan. La real experiencia de la caridad es la acción, en vez de esperar tener atención. Da atención a la gente y naturalmente fluirá hacia ti y tendrás la atención hacia ti. Si quieres atención y lo haces de la manera humana, controla. Si el control no funciona, pasarás a la manipulación. Harás cosas para atraer la atención de otros, sin darlo previamente a ellos. Si tú estás en servicio y les das atención a los demás, cuando hay amor verdadero, no hay una esclavitud al control, hay fe. Hago lo que tengo que hacer y lo que busco es una experiencia. Tengo miedo de no tenerla, pero actúo con fe. Más allá de lo que es el control, de la estructura mental del control. Así que aquello que espero experimentar en la vida, lo suelto por el control. Lo que haré es ser responsable
Porque existe esta fuerza que se sostiene a sí misma. Según suelto el control hacia la fe te ofrece más control sobre aquello que tú quieres. Y luego el ego empieza a decir, tengo tanto control, y entonces la fe disminuye. Así que lo que haces es soltar la fe para tener más control. No, nunca has tenido control. Cuando tienes fe, cuanta más fe tienes y sueltas lo que tú quieres, ocurre lo que tú quieres. Así que tienes la falsa percepción de que sigues teniendo control porque ocurrió que lo tenías. Nunca tuviste control, simplemente ocurre. Era un evento puramente organizado por Dios y no por ti. El conflicto que tenemos en el interior, míralo, respíralo y comprende. Tienes que levantarte e ir a trabajar todavía. Las acciones manifestadas en el mundo serán idénticas, serán exactamente la misma cosa. Tenemos que ir a trabajar y no nos encanta todo lo que hacemos en el trabajo, pero hay algo que está ocurriendo. Y aquello que hacemos en sacrificio para otros, me preguntaron últimamente, me gustó la manera que me lo preguntaron. ¿Qué te provoca ir a enseñar? Tiene que haber algo egocéntrico ahí. Y yo dije, desde el punto de vista del ego, mis motivaciones son egocéntricas. Lo que me encanta cuando enseño es cuando alguien experimenta la iluminación. Tengo una sensación maravillosa y cuando alguien se realiza, voy a un estado de bendición tal que quiero repetir la experiencia. Por eso lo hiciste para ti. Y yo dije, sí. Desde una percepción del ego es egocéntrico. Pero la sensación que siento cuando alguien se ilumina o se realiza, la sensación que siento no lo siento desde el punto de vista de Dios, del ego, sino de Dios. ¿Por qué lo hago localmente como humano? Es porque lo completo, toda la completitud de Dios tiene una sensación cuando un Buda llega, y eso es egocéntrico, considerando que Brahma solo hizo todo lo hizo por sí mismo, considerando que solamente es lo único. Brahma es lo más egocéntrico en el universo, porque es lo único que hay en el universo. Pero bueno, si no hay nada más, ¿cómo puede ser egocéntrico? Si no hay nada más con quien ser competitivo o con quien entrar en competición. Así que ves la sensación que tengo y lo que me motiva a continuar son estos momentos esporádicos cuando soy consciente de la realización que tiene lugar alrededor. Así que lo quieres percibir desde un punto de vista localizado, lo hago por mí. Incluso esto sigue siendo Brahm, así que lo hago por otros. En la mente de Brahma, lo que es localizado y lo que no es localizado es la misma cosa. La experiencia de un ser único y la experiencia de la unidad completa es la misma cosa, porque Brahma percibe de una manera global. Pero mi ego no va a participar si no tuviera su sensación placentera infantil. Lo que tengo que hacer es disolverlo en la unidad para seguir haciéndolo. Pero el poder de mi voluntad para quedarme con otros humanos y ayudarles es extremadamente poderoso y no puede ser sobrepasado por un reto más poderoso.
Como humano me arrepiento de tener que afrontar los retos. Nunca, en ninguna ocasión he dejado de desear venir para siempre, porque lo sigo percibiendo desde el punto de vista de la unidad. Incluso si tengo mis deseos egocéntricos completos, percibo que también son deseos del ego de Dios. Pero el ego piensa que el control tiene que estar en conflicto con la unidad. Eso es un punto de vista muy egocéntrico. ¿Por qué no puedes tener lo que quieres? Pero de manera que la unidad lo decide y no lo localizado toma sus decisiones. Así que es una actitud. Es difícil ver esa actitud a nivel de individualidad, causalidad, sabiduría, intelecto, emoción, vida, carne. Incluso en la carne tenemos 7 niveles. En el reino físico tenemos un sistema único, las moléculas, las células, luego las moléculas. Tenemos un nivel, un sistema multinivel compactado en esta existencia física, y en la superficie será Behemoth, el mundo de la carne y la bestia, y puedes ir más profundamente en estos niveles y cómo tu ego se dobla sobre sí mismo en estas estructuras internas de los 7 planos de fisicalidad, campos de ego físicos. Eso es profundo, tener estas 7 capas densas de ego a nivel físico. Haz un paso detrás de otro, hazlo globalmente, todo lo físico. Eventualmente sabrás si es atómico, molecular, celular, orgánico, sistema, lo completo. Ya lo veremos. No quiero poner demasiada energía aquí. Necesitamos hacer una pausa. Respira. Piensa acerca de esto. El miedo mantiene el control en el lugar. Lo que mantiene esto aferrándose tan fuertemente, ¿te acuerdas de lo enrollado tan fuerte que es el Kundalini? Lo que mantiene el Kundalini junto, lo que mantiene esto junto es el control, digamos el miedo, el egocentrismo. ¿Puedes decirme qué sostiene este control? Orgullo, todas las negaciones. Son todas las negaciones, no solo el miedo. Una muy importante, el apego. La conciencia de uno mismo tiene 2 interpretaciones. El valor que le das a la conciencia, la definición, tu identidad que hay en la conciencia de tú mismo, la importancia de ti mismo con respecto a los demás. Yo lo llamo a esto identidad. Y de hecho, diría apegos. Puedes encontrar una manera de estar en control con las 21 máscaras del ego, claro, pero cada una de las 7 categorías de las máscaras del ego tiene una que es más intensa. Pero todos tus apegos, la mayor parte de tu identidad y tu egocentrismo y tus miedos como negaciones, y te diré que el abandono
A veces lo vemos como rechazo porque nos sentimos abandonados por Dios. Simula el rechazo, simplemente es el abandono de haber dejado la unidad. Y eso conlleva capas y capas de reacciones. A veces sentimos una gran culpa. Oh, me siento tan mal porque lo que he hecho es empujar a Dios. Es como haber abandonado la casa, tu casa, y quieres volver a casa y decir, hola, papá. Ese control previene que la virtud de la fe se establezca. Otro punto de vista muy egocéntrico es pensar que la fe lo que va a hacer es disolver todo. Así que usamos la fe. ¿Sabes que hay falsa humildad, que es orgullo? Así que la falsa fe es irresponsabilidad. Estamos usando la fe como una máscara para decir que no tienes que preocuparte de nada, lo voy a dejar a Dios. Y estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que tenemos que hacer, porque si somos divinos, tenemos que hacernos carga de todo, porque Dios se hace cargo de todo. Así que, si quieres saberte como Dios, maneja tu mierda, hazte cargo de ello. Y porque te haces cargo de ello, vas a un estado de control. Es un proceso, es una máquina. Estamos hechos de una forma mecánica en la que cada sistema depende del otro y se sostienen unos a otros. Y la única manera de salir es ir a integrar a un punto donde no comprendemos qué es lo que ocurre, en vez de integrar las causas. Pausa.